Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar y quizás hasta les va a sorprender. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del corazón, de los gestos que realmente importan, y para eso nos vamos a inspirar en una pareja que ha capturado la atención de muchísimas personas, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Han escuchado esa frase, verdad? No regalos caros, solo tu corazón. Bueno, pues hoy vamos a desgranar qué significa esto en el contexto de su relación, qué tipo de cosas especiales podríamos imaginar que se piden, y por qué estos gestos sencillos pero profundos a veces valen mucho más que cualquier joya o cualquier objeto material. Así que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las historias de amor, o simplemente les interesa la idea de que las relaciones auténticas se construyen con detalles que vienen del alma, entonces quédense conmigo porque este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, los invito a darle clic a ese botón de suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido que esperamos disfruten. Listo, pues vamos a empezar. El título de hoy es Demet Özdemir a Can Yaman, no regalos caros, solo tu corazón, le pide algo especial. Y esto, amigos míos, abre la puerta a un sinfín de interpretaciones y reflexiones. Cuando hablamos de celebridades, es fácil caer en la trampa de pensar en lujos, en mansiones, en coches deportivos, y sí, a veces también en regalos extremadamente costosos. Pero el titular nos dirige hacia una perspectiva completamente diferente, una que pone el foco en la intimidad, en la conexión emocional, en esos detalles que solo tú y la otra persona entienden. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron fuerte en el mundo de las teleseries turcas, y que por un tiempo también resonaron en los titulares de la prensa del corazón. A pesar de que su relación pública tuvo un capítulo, la idea que evoca esta frase es universal y aplicable a cualquier tipo de relación, sea romántica o de amistad profunda. Pensemos en lo que significa no regalos caros. No se trata de una negación absoluta de los obsequios materiales, sino de una priorización. Es como decir, lo que realmente valoro no es el precio de lo que me das, sino la intención, el pensamiento detrás de ello, el tiempo y el amor que invertiste. Y esto, sinceramente, es un mensaje poderosísimo en un mundo a menudo obsesionado con el valor monetario, que podría pedir alguien como Demet Özdemir, que probablemente tiene acceso a casi cualquier cosa que desee materialmente, a alguien como Can Yaman, que también es un artista exitoso. Si no son regalos caros, entonces, ¿qué es lo que realmente busca? La respuesta, según esta frase, está en el corazón. Podríamos imaginar que lo especial que pide Demet, o que cualquiera de nosotros en una relación íntima pediría, no son cosas que se compran, sino experiencias, momentos o un tipo de conexión. Por ejemplo, quizás Demet le pide a Can un día completo para ellos solos, sin interrupciones, sin teléfonos, solo conversando, riendo, compartiendo un café en un lugar tranquilo, o cocinando juntos su comida favorita. Imaginen un picnic improvisado en un parque, donde la única decoración es la luz del atardecer y la única música son sus voces. O quizás le pide tiempo de calidad, ese tiempo en el que estás completamente presente, escuchando activamente sin distracciones, mostrando un interés genuino en sus pensamientos y sentimientos. Otra posibilidad es que le pida gestos de apoyo incondicional. En el mundo del espectáculo, donde la presión es constante y las críticas pueden ser feroces, tener a alguien que crea en ti, que te anime, que te recuerde quién eres cuando tú mismo lo olvidas, eso es un tesoro incalculable. Quizás Demet le pide a Can, en un momento de duda o de agotamiento, simplemente que le recuerde porque ama su trabajo, o que le abrace fuerte y le diga que todo va a estar bien. No hay etiqueta de precio para ese tipo de consuelo y fuerza. También podríamos pensar en favores personales, pero no del tipo material. Tal vez Demet le pide a Can que le ayude a practicar un guión para una escena difícil, o que le dé su opinión honesta sobre un nuevo proyecto. O quizás, algo tan simple como que le prepare su bebida favorita después de un día largo y agotador. Estos son actos de servicio, de cuidado, que demuestran que la otra persona te conoce bien y se preocupa por tu bienestar. Y si hablamos de tu corazón, esto puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser el anhelo de reciprocidad emocional. Si Demet le da su corazón a Can, quizás le pide que haga lo mismo, que sea vulnerable, que se abra, que comparta sus miedos y sus sueños. Es un intercambio de almas, un desnudo emocional que va más allá de cualquier barrera física. Otra interpretación podría ser la de un compromiso. Si no se trata de regalos caros, entonces se trata de construir algo duradero.
Quizás lo que Demet le pide a Khan, de forma implícita o explícita, es un compromiso de estar ahí, de ser un compañero en las buenas y en las malas, de invertir tiempo y energía en la relación para que florezca. Un corazón entregado implica una voluntad de construir un futuro juntos, paso a paso, con paciencia y dedicación. En el contexto de las celebridades, donde todo parece estar a la vista de todos, la privacidad se convierte en un lujo. Quizás lo que Demet pide es precisamente eso, un espacio seguro, un refugio donde puedan ser ellos mismos, lejos de las cámaras y de las miradas curiosas. Un fin de semana escapándose a un lugar apartado, donde puedan desconectar del mundo y reconectar entre ellos. Ese tiempo de calidad, esa intimidad, eso sí que es especial y no tiene precio. Y cuando decimos algo especial, es importante recalcar que lo especial no tiene por qué ser complicado. A menudo, lo más profundo y significativo surge de las cosas más sencillas. Un mensaje de texto inesperado diciendo te pienso, una nota escrita a mano dejada en la almohada, una canción dedicada que sabes que le llegará al alma. Estos gestos, por pequeños que parezcan, son poderosos porque demuestran que la persona te tiene en mente, que te conoce, que se esfuerza por hacerte feliz. Piensen en la importancia de los recuerdos compartidos. Quizás Demet le pide a Khan que la lleve de vuelta al lugar donde se conocieron, o que revivan la primera cita. La nostalgia, bien canalizada, puede ser un poderoso recordatorio de los cimientos de una relación y de lo mucho que han crecido juntos. Es como regresar a la raíz, a la chispa inicial, para nutrirla y hacerla crecer. Otra cosa que podría ser muy especial es la validación. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, tener a alguien que te vea y te valore por quien eres realmente, más allá de tu fama o tu apariencia, es un regalo inmenso. Quizás Demet le pide a Khan que le recuerde sus cualidades, sus fortalezas, que le ayude a mantener la perspectiva cuando el mundo exterior intenta definirla por ella. Es ese tipo de amor que te permite ser tú mismo, sin filtros ni máscaras. Y no olvidemos el sentido del humor. Un buen chiste, una broma interna, un momento de risa compartida que solo ustedes dos entienden, eso puede ser tan valioso como cualquier objeto. La capacidad de hacer reír a la persona que amas, de compartir la ligereza de la vida, es un componente esencial de la felicidad en pareja. Quizás Demet le pide a Khan simplemente que le haga reír cuando se sienta abrumada. En resumen, cuando Demet Özdemir le pide a Khan Yaman, o cuando cualquiera de nosotros pide a nuestra pareja, no regalos caros, solo tu corazón, estamos hablando de una solicitud de autenticidad, de conexión emocional profunda, de tiempo de calidad, de apoyo incondicional, de gestos de cuidado que demuestran conocimiento y afecto, de vulnerabilidad, de compromiso, de privacidad, de recuerdos compartidos, de validación y de humor. Son las cosas que nutren el alma, que construyen confianza y que hacen que una relación sea verdaderamente rica y significativa. No se trata de lo que puedes poseer, sino de lo que puedes sentir y compartir. Ha sido un viaje fascinante explorar esta idea, ¿verdad? Hemos desgranado el significado detrás de esa frase que suena tan simple pero que encierra tanta profundidad. Hemos imaginado escenarios, hemos reflexionado sobre el valor de los gestos más allá de lo material y hemos llegado a la conclusión de que el verdadero regalo, el que perdura y fortalece, es el que nace del corazón y se manifiesta en acciones y en presencia. Espero que este vídeo les haya dado nuevas perspectivas sobre el amor, las relaciones y la importancia de los detalles que realmente importan. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por dedicarme su tiempo y su atención. Me encanta saber que compartimos este espacio para reflexionar y aprender juntos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes no regalos caros, solo tu corazón? ¿Qué tipo de gestos o favores especiales pedirían ustedes a su pareja si el dinero no fuera un factor? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios, me encantará leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a que el canal crezca y a que más personas descubran nuestro contenido. Si creen que a alguien le podría interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en el próximo. Adiós.